Se cuenta de un nene de 6 años que llevaba una pesada maleta sobre sus hombros. Un hombre mayor que lo vio fatigado, cansado, transpirado, se imaginó verlo a su nieto y tuvo compasión del nene. Y le dijo: te ayudo a llevar tu carga. El nene lo miró, pero como era un desconocido, rehusó entregarle su maleta. Siguió caminando. Entonces este abuelo, con ternura, empezó a caminar a su lado y le decía: no me tengas miedo, no te voy a hacer daño, quiero ayudarte. Y le siguió hablando con ternura, con dulzura. Después de caminar un buen trecho, el nenito empezó a tomar confianza y a conocer que las intenciones de este hombre mayor no era arrebatársela a su maleta, sino llevarla. Y se animó y le entregó. Y a partir de ahí comenzaron a caminar juntos, el nenito aliviado, descansado. No solamente sintió alivio, sino la dulce compañía de un hombre mayor que lo iba protegiendo. Algo muy parecido ocurre entre el hombre, el ser humano y Dios. Hay muchos problemas en la vida que nos agobian, que nos traen pesares, preocupaciones, tensiones nerviosas y que nos quitan a veces el sueño. Y Dios se ofrece, igual como este hombre mayor, a llevar nuestras cargas. Pero nosotros, aún conociendo a Dios y hemos recibido a Cristo, y más que más el que nunca recibió a Cristo no conoce nada de Dios, pero nosotros, siendo cristianos, a veces escucho a hermanos que me dicen: pastor, yo le puedo pedir a Dios tal cosa, le puedo hacer. ¿Por qué no? Me parece que sería una molestia para Dios. No, querido, entregale tu carga al Señor. Él está presto, listo, dispuesto a tomar tu carga y caminar a tu lado y acompañarte y protegerte. Increíble. Pero hay cristianos que llevan muchas cargas a cuestas, en su mente, en su corazón, en todo su ser, siendo salvos, siendo cristianos. Y más que más, si alguien todavía no recibió a Cristo, no conoce nada de estas cosas. Pero la pregunta es: ¿conocemos nosotros como cristianos todo lo que debiéramos conocer de este Dios grande, amoroso, tierno y misericordioso? Si nosotros llevamos cargas a cuestas, es porque tal vez nos falta conocer más en una experiencia personal a este Dios que es nuestro papá espiritual, que nos ofrece a llevar nuestras cargas y nos ofrece a acompañarnos y a ayudarnos para que nuestro caminar sea de victoria en victoria, aliviado y disfrutando de la vida, disfrutando de la salvación del alma, la salvación del juicio, la salvación del infierno, debiera, según la Biblia, producir alegría, gozo, el gozo de la salvación. Pero quizás haya alguien que perdió el gozo de la salvación. ¿Por qué? Y tal vez está sobrecargado de problemas. ¿Y por qué no le entrega a Dios? Y tal vez dice: ¿será que a Dios le interesa? A este hombre mayor le interesó, tuvo compasión del nenito de 6 años. Este Dios nos presenta la Biblia y Jesús vino para enseñarnos. Y Jesús mismo quiere llevar nuestras cargas, porque Dios Padre está en Jesús y Jesús está en Padre. Es algo que no podemos comprender racionalmente, pero hablar de Jesús es hablar del Padre, y hablar del Padre es hablar de Jesús. Por eso Él en esta mañana nos dice: vengan a mí y descansen. Pero pastor, yo vine al culto. Sí, te felicito, pudiste haber venido al culto y no haber venido a Jesús. Quiero que entiendas eso. Pudiste haber venido
y volver como llegaste. Si viniste con carga y volvés con carga, es que no viniste a Jesús, viniste al culto. Pero tenés que aprovechar cuando Jesús te pide tus cargas para volver aliviado, para volver alegre, gozoso, victorioso y acompañado. Jesús nos acompaña, pero a veces nos sentimos solos, nos sentimos como que hasta Dios se olvidó de nosotros. Quizás viniste en esa condición, pero Jesús en esta mañana nos dice: vengan a mí y descansen. Vamos a meditar en un pasaje de las Escrituras que está en Mateo, capítulo 11, versículos 25 y 26. Voy a usar la Reina Valera contemporánea. Y el primer punto del sermón dice: ¿a quiénes Dios se da a conocer? ¿A quiénes Dios se da a conocer? En este pasaje de Mateo 11, 25 y 26, leemos que en ese momento Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La primera parte del versículo 25 dice: en ese momento Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Qué bueno es alabar a Dios. Cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso implica muchas cosas: reconocer a Dios, desear que Dios sea honrado, su persona. Luego habla de su reino, habla de su voluntad. El que ora es como que se olvida de sí mismo para pensar en Dios, para alabarlo. Y Jesús siempre reconocía a su Padre Celestial y lo alababa y declaraba: Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué significa? Señor, bíblicamente hablando, quiere decir el que tiene autoridad, dominio, hegemonía. ¿Sobre quiénes? Bueno, en el cielo y en la tierra. Pero en la tierra, Dios no tiene dominio y control sobre aquellos que no le permiten meterse en sus vidas. Qué paradójico. Siendo el soberano del universo, Él dice: si me permitís, yo entro a tu vida, entro a tu hogar, entro a tu familia. Pero si no me lo permitís, me quedo a la puerta. Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Hago una fiesta espiritual. Espera que lo invitemos, que entremos. Pastor, yo ya recibí a Cristo en mi corazón. Yo también, hace muchos años, casi medio siglo. Pero por allí las turbaciones quizás ocuparon el lugar de Jesús, y yo, siendo un seguidor de Jesús, me puedo encontrar deprimido, triste, desanimado, amargado, acongojado. Pero qué notable, Jesús comienza diciendo: Padre, Señor del cielo y de la tierra. Que Dios nos ayude a hacer de Dios nuestro Señor, nuestro amo, aquel a quien le cedemos el control de todas las cosas. ¿Crees que el Señor puede manejar mejor nuestra vida que nosotros mismos? ¿Pensás que Dios puede manejar mejor tu vida que vos mismo? Obviamente. Claro, a veces sin querer nosotros decidimos, nosotros hacemos, y así también nos equivocamos. La pregunta es: ¿a quiénes Dios se da a conocer? ¿A quienes lo alaban? ¿A quienes lo tienen como Padre? ¿Y cuándo Dios es nuestro Padre? Cuando lo recibimos a Cristo en el corazón y cuando lo reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Quizás viniste manejando tu vida y esta mañana Dios te dice con dulzura: hijo, ¿me permitís manejar tu vida? Yo te voy a conducir. Van a haber cosas que quizás no vas a comprender, pero cuando uno va de viaje, confía en el conductor y uno va durmiendo, descansando.
en un ser humano. Cuánto más al Señor del cielo y de la tierra. Pero a veces no confiamos lo que debiéramos confiar. La segunda parte del versículo 25, Jesús dice, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Cuando recién empecé a leer la Biblia hace 49 años, me resultaba un pasaje enigmático, raro, incomprensible. Yo leía y releía porque estas cosas, el que Dios se dé a conocer, las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Yo en mi mente tan limitada decía, pero un niño va a comprender más que sabios, que entendidos. Y empecé a orar. Te aconsejo, cuando no entendés un pasaje de la Biblia, pedile que el Espíritu Santo te lo explique. Y bien pronto el Señor me enseñó que en este pasaje lo que está diciendo es, porque escondiste estas cosas de los que se creen sabios y de los que se creen entendidos, y las revelaste a los que son como niños. ¿Se entiende? Curiosamente, hace poco leyendo otra versión muy buena que me gusta mucho, Nueva Traducción Viviente, dice exactamente como yo lo estoy diciendo y como el Señor me enseñó hace como 49 años. Escondiste estas cosas de aquellos que se creen muy listos, muy preparados, muy autosuficientes, se creen sabios, se creen entendidos, y las revelaste a los que son como niños. El niño escucha lo que dice mamá, papá, y le cree. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que le creamos, que descansemos sus brazos. Dice otro pasaje de la Escritura donde Jesús habla, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, 12. Y en otro pasaje muy lindo, cuando le presentaban niños a Jesús, Él dice, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos, inocentes, puros, santos, nobles, que no viven sin estar sostenidos por la mami o el papi. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Así que una condición, no solamente para descansar en Dios, sino para entrar en el reino de Dios. Marcos 10, 14 y 15. La pregunta es, ¿a quiénes Dios se da a conocer? A quienes se humillan y se vuelven como niños. Pastor, ¿qué quiere decir que se humillan? ¿Viste? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, una de las bienaventuranzas. Eso quiere decir, felices los que reconocen su necesidad de Dios, los que reconocen que no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas. Y Jesús dice, separados de mí, nada pueden hacer, nada. Pero después de algunos versículos, esto está en el maravilloso capítulo 15 del Evangelio de Juan, dice, pero si ustedes se mantienen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes y ustedes las practican, escucha bien, pidan todo lo que quieran y se les concederá. La unión con Cristo, el secreto del éxito de la vida cristiana. Podemos estar en la congregación, pero ¿cómo está mi comunión con el Señor Jesucristo? Esto es vital. El versículo 26 dice, sí, Padre, porque así te agradó. ¿De qué está hablando? Esconder su manifestación, su gloria, su presencia de los que se creen listos, sabios, entendidos, y revelársela a los que son como niños. Así te agradó. Así que Dios se agrada de ciertas cosas. Por razonamiento lógico, concluyo que hay ciertas cosas que a Dios no le agrada. Y me acuerdo de aquel texto que dice, pero sin fe
es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que es galardonador, recompensador de los que le buscan. Una cosa es seguir a Jesús, otra cosa es buscarle. ¿Cuándo? En mi cuarto de oración, cuando estoy viajando, meditar en la Biblia, buscarle. Así que sin fe es imposible agradar a Dios, pero Dios es galardonador de los que le buscan. Por si alguien toma nota, Hebreos 11:6. Y alguien a veces me dice, pastor, yo no tengo fe, ¿qué puedo hacer? Entonces le llevo a Romanos 10:17, que dice, la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra, especialmente explicada, expuesta, meditada en un culto, mi fe comienza a crecer. En casa también tengo que leer la palabra, todos los días, muchas veces, tengo que meditarla. Y ahora los medios electrónicos permiten que en tu celular, en tu tablet o en tu notebook, no solamente leas, sino escuches. Alguien se lee. Cuando escuchamos la palabra, hace que tu fe comience a crecer y eso te ayuda a encontrarte con Dios y a descansar en Él. ¿A quién Dios se da a conocer? A los que tienen fe en Dios, a los que confían en Él, a los que se acercan al Señor, a los que le buscan. Y ahora nos ponemos la mano en el corazón. ¿Tengo fe en Dios? Yo creo tenerla, pero creo que debo crecer en mi fe. ¿Tengo confianza en Dios? ¿Cómo sé? Cuando se presentan los problemas. Ahí yo descubro hasta qué grado es mi confianza. ¿Hasta qué grado? Si yo entro en una crisis de desesperación, es que me falta confianza en el Señor, que Él está atento a socorrerme. ¿Nos acercamos al Señor? Que Dios nos ayude. Los que le buscan, los que lo buscan, te animo a buscar a Dios. Entonces me llamarán, dice Dios, y vendrán a mí y orarán, y yo los oiré, y me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo su corazón. Ahí está la forma. No buscarle así superficialmente, buscarle con todo el corazón. Y Dios se va a manifestar sorprendentemente. Te va a hablar, te va a dar entendimiento, vas a percibir su bendita presencia, la dulzura de su amistad. Pastor, todo eso es Dios. Me faltaría las 24 horas para contarte todo lo que Dios es. Yo todavía lo estoy conociendo, cada día más. Jeremías 29, 12 y 13. En segundo lugar, ¿cómo podemos conocer a Dios? Primero vimos a quienes Dios se da a conocer. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo podemos conocer a Dios? En Mateo 11, 27, Jesús dice, el Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo, a Jesús, sino al Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A Dios no se lo puede conocer intelectualmente, sino espiritualmente. Cuando el Hijo, Jesús, está en nosotros, porque lo recibimos, Él nos comienza a revelar cómo es el Padre, nos comienza a mostrar su grandeza, nos comienza a mostrar sus virtudes. El Padre me ha entregado todas las cosas, dice Jesús. Y te acordarás de aquel pasaje que dice, toda autoridad o toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Jesús es el soberano del universo en este momento, hasta el día que Él entregue su poder al Padre, cuando sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesús dice que tiene toda autoridad. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Mateo 28, 18.
Y dice este versículo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ciertamente que conocemos a Jesús, pero el que lo conoce a la perfección es Dios el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Quién puede conocer mejor al Padre sino Jesús? Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel, ahí está, a quien el Hijo lo quiera revelar. La pregunta es, ¿te gustaría que Jesús te revele más de la grandeza de Dios, de su amor, de su misericordia, de lo que Dios Padre puede hacer por tu vida, ayudarte, estar con vos? A mí me encantaría. Yo quisiera que Jesús me revele cada día más. Jesús le dijo un día a un discípulo que era creyente, pero era un poco incrédulo: Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre, dice Jesús. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Escuchad lo que le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre. Con eso nos basta. Escuchad la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, dice Jesús, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas. Juan 14, 6 al 11. Esto es un misterio que no podemos comprender racionalmente, pero tenemos que aceptarlo. Que el Padre vivía en Jesús, así dice él, y que Jesús vivía en el Padre. Y si Jesús vive en mí, ¿quién estará conmigo? El Padre. Dice: el que me obedece, dijo en otro lugar. El que conoce mis mandamientos y los guarda, los cumple, el Padre lo amará y yo le amaré y me manifestaré a él. El que conoce mi palabra y la guarda, la cumple, el Padre y yo vendremos y haremos morada con él. ¿Sabes lo que es? Viviendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo dentro tuyo. Con razón la Biblia dice que somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Esto nos da una gran responsabilidad, cuidar este templo. Esta es la casa de Dios. Esta pared no es la casa de Dios. La casa de Dios es tu vida, es tu cuerpo. Por eso tenemos que cuidar mucho este templo donde Dios vive. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Únicamente por medio de Jesús. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12. Pastor, yo ya recibí a Cristo. Yo también. Pero ¿sabes qué? Todavía no confío todo lo que debo confiar en Él. Quizás te pase lo mismo. Quizás cuando estás en un momento apremiante, te invade el estrés, te invade el susto, el miedo. Seamos honestos. ¿Te ocurren estas cosas? ¿O siempre la pasás feliz y campante de la vida? Cuando estás en problemas de salud, de trabajo, de enfermedad, de esto, que el otro, te quiere entrar. Jesús le dijo siempre a los discípulos: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Siempre hay una tendencia humana de que cuando pasamos por momentos críticos nos invade el temor, la duda. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Cuando nos hacemos hijos de Dios y cuando entregamos a Él nuestras cargas. En tercer lugar, ¿cómo podemos descansar en el Señor? Quizás esta sea la pregunta más importante. ¿Cómo podemos descansar? En Mateo 11:28 Jesús dice: vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Y ahí agregarle una lista larga.
todos los estresados, todos los tristes, todos los amargados, todos los que se sienten derrotados, todos los que se sienten fracasados, todos los que se sienten mal. ¿A dónde iré? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesucristo es nuestro socorro. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta mañana el Señor quiere que te acerques a Él, le entregues sus cargas. ¿Y Él qué me va a entregar? Su dulce paz. ¿Sabe qué dijo Jesús? La paz les doy, mi paz le doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. A veces estamos tan asustados de lo que está pasando en el mundo. Jesús dijo, sí, hay aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. El que confía en Cristo, no importa la inflación, no importa la guerra entre israelíes y palestinos que ahora están en guerra, no quiere decir que no me importe. Me debe importar y debo orar por esa gente, que no se estén matando. Pero quiere decir que eso no les quite el sueño, no les perturbe. Yo estoy en el control de todo. La pregunta es, ¿estoy en el control de tu vida? ¿Te dejas controlar por mí? ¿Me entregas tus cargas? ¿Me entregas tu ansiedad? Hijo, si viniste con ansiedad, hoy es tu tiempo de entregármela. Si viniste triste, acongojado, apesadumbrado, conflictuado, si te falta consuelo, fuerza, aquí está el dador de la vida. Ese dador de la vida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que dice: al que a mí viene, no lo echo fuera, no lo rechazo. Él está aquí para ayudarte, para levantarte. Entonces, ¿cómo podemos descansar en el Señor? Viniendo a Jesús y Él nos hará descansar. Los dos últimos versículos, 29 y 30. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Lleven mi yugo quiere decir, únanse a caminar conmigo. No camines solo, no te adelantes, no te quedes rezagado, camina a la par del Señor, tómate de su mano y aprende de mí, dice Jesús. Yo soy manso, yo soy humilde. Y tu alma va a empezar a disfrutar de un dulce descanso que viene del cielo, porque mi yugo, la unión conmigo, es fácil y mi carga es liviana. ¿Cómo podemos descansar en el Señor? Uniéndonos a Él bajo el mismo yugo y aprendiendo a ser manso y humilde de corazón. Termino una historia que la conté varias veces. Hace muchos años, en la consejería pastoral, vino un hombre muy alterado, muy nervioso. Me dijo: pastor, ore por mí. Sí, voy a orar, pero ¿qué te pasa? Tengo carga, tengo problemas, tengo amargura, tengo esto, lo otro. Pero te veo tan nervioso. Es que, pastor, me dijo, yo traigo de herencia genética eso. Mi abuelo era así, nervioso. Era un polvorita. Mi abuelo era así, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. Entonces esta es una herencia genética que no puede salir de mí, me dijo. ¿Qué argumento tan lógico?, dije yo. Pero el Señor puso en mí y le llevé y le hice leer lo que Jesús dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. ¿Podés leerlo? Me dijo: pastor, ¿quiere decir que la mansedumbre y la humildad se pueden aprender? Sí, Jesús te lo puede enseñar. ¿Y qué beneficio trae? Tu alma va a descansar. ¿Cómo hago?, me dijo. Invítalo a Jesús a que tome el control. Si nunca lo invitaste, invítalo a que entre, recibirlo como tu Salvador y Señor. Bueno, yo una vez ya lo invité, pero Él no está controlando tu carácter, Él no está controlando tus pensamientos. Entregale el timón, entregale todo.
Y nos pusimos a orar. Creo que nos arrodillamos. Este hombre nervioso terminó llorando, se levantó y me abrazó y me dijo: no conocía esta dulce paz del Señor. A partir de ahora, imita a Jesús. Él quiere enseñarte a ser manso y humilde de corazón y vas a disfrutar de su dulce paz, amistad y su dulce compañía. Eso quiere hacer con vos, eso quiere hacer conmigo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que Jesús te dice y me dice.